que es la plática de educación ambiental. Vamos a ver algunos puntos. Les platicaba sobre pues este tema que es muy conocido en las escuelas, ya que nosotros como maestros pues nos encargamos de impartir conocimientos para que los chicos pues aprendan sobre este cuidado del ambiente. Bueno, sin más que dar, pues bienvenido maestro, bienvenido el día de hoy a esta plática. Le agradezco mucho el que esté con nosotros y bueno, voy a presentarme. Yo soy el maestro Jaime, soy maestro de tercer grado, de tercer grado de primaria en el estado de México. Y con nosotros está el día de hoy el maestro Cristian. Maestro, si gusta presentarse. Muy bien, yo soy el maestro Cristian Ortega. También soy maestro de nivel primaria en el Estado de México y imparto el quinto grado. Quinto grado, mire, nos llevamos más por dos. Así es. Muy bien, y Muy bien, maestro. bueno, agradecido con usted, con este espacio para hablar de la educación ambiental, que como hacía referencia, ¿verdad? Viene marcado en nuestros planes y programas de estudio de nivel básico, inclusive media superior. Claro. Y además, ¿no? Es, digamos, es un principio que viene en la Constitución, ¿sí? El artículo 4 nos habla también, ¿sí?, de fomentar una educación ambiental. Entonces, de ahí la relevancia que tiene este tema tan importante para todas y todos nosotros como docentes, que somos, pues, formadores, ¿verdad?, de las futuras generaciones. Claro. Así es, maestro. Sí, es como usted lo dice, pues un tema bastante importante, algo que también pues debemos de darle nosotros como maestros pues esa importancia, ¿no? A veces no le damos tal vez la cierta relevancia que debería de tener el cuidado del ambiente, o inclusive a veces las escuelas no tienen como el espacio, ¿no? Para, más bien en donde poner pues en práctica también esos aprendizajes que se están dando, ¿no? Y bueno, también eso hace que a veces queden bueno, simplemente en el texto, en el libro, en la libreta, y bueno, eso también llega a afectar el que no se lleguen a practicar. Así es, maestro. Y bueno, ya que aborda este comentario, vamos a comenzar por qué es la educación ambiental. Claro que sí. Si brevemente, si rápidamente alguien de su audiencia pudiese ahí en los comentarios, ¿verdad?, poner qué es para ellos la educación ambiental. ¿Sí? Ellos en su formación, en nuestra formación, ¿qué entendemos por la educación ambiental? Cuando uno le pregunta a los estudiantes, ellos dicen, nos va a enseñar cómo plantar árboles, o nos va a enseñar cómo hacer el germinado de la semilla del frijol, ¿no?, que es muy, muy famoso. ¿Sí? Sí. Entonces, invitando a su audiencia, a un maestro por lo menos, ¿verdad?, que nos diga para él, para ella, qué es la educación ambiental. Claro, aquí vamos a ver en los comentarios. Si alguien se anima. Si alguien, vamos a dar un pequeño minuto. Si alguien gusta participar, claro que sí, este es un espacio en el cual pues estamos platicando, estamos dialogando, y por supuesto se invita también a la participación de todos los demás como docentes y como profesionistas que también nos están viendo. ¿Usted puede ver también los comentarios, maestro? Así es, sí, sí los puedo ver, pero aún no se animan a... Todavía no. Todavía no, maestro.
Ok. Bueno, a ver si en el transcurso alguien se anima y ya lo comentamos, ¿no? Claro que sí. Sí, Eh, adelante, adelante, maestro. sí, en una definición propia, ¿sí? Yo he reciclado a partir de otros, pues, autores, ¿verdad? Que hablan Ujú, de esta materia. Para mí, la educación ambiental es un proceso integral, individual y social, donde los sujetos conocen, caracterizan el hecho ambiental para su reflexión-acción desde una visión planetaria y crítica en los ámbitos sociales, culturales, educativos, políticos y económicos, para coadyuvar en la toma de decisiones individuales y una vida en comunidad que permita habitar el mundo con respeto a los demás seres vivos. ¿Sí? Esa es claro. la definición que yo he reciclado o armado, ¿verdad? La educación Ujú, ambiental, fíjense bien, además de enseñarnos o mostrarnos cómo cuidar del ambiente, implícitamente vienen valores, ¿sí? El respeto, la comprensión, la empatía, ¿sí? El ser ujú, colaborativos. ¿Sí? La educación ambiental nos invita a ser sujetos sociales, a salirnos de ser personas individuales, ¿sí? A solamente pensar en nosotros, ¿verdad? Y tomar a los demás en sociedad, en colectivo, organizados, y comenzar con acciones hacia el ambiente. Eh, en una definición primitiva, el medio ambiente será todo aquello que nos rodea, ¿sí? Será el lugar en que habitamos nosotros como seres humanos y lo que está a nuestro alcance. ¿Y qué cosas pueden estar a nuestro alcance? El agua, el lugar en donde vivimos, los animales, los árboles, las plantas, las fábricas, nosotros nuestras escuelas, en fin, ¿sí? ujú. Todas estas cosas vienen a ser parte de todo lo que nos rodea y lo que primitivamente será nuestro medio ambiente. Y digo un concepto primitivo porque es con el que todos vamos comenzando, ¿no? ¿Qué es el medio ambiente? Pues todo lo que nos rodea. Y en esta parte Claro, sí. Ujú. de que todo nos rodea, por eso es que involucramos los aspectos sociales, culturales, políticos, educativos, ¿no? Económicos, muy importantes. Así es. Sí, sí. Maestro, perdón que lo interrumpa. Sí, Ya tenemos aquí unas participaciones de algunos a compañeros. ver, muy bien. Eh, claro que sí. Miren, por ejemplo, tenemos la participación de Juliana. Juliana que nos dice que la educación ambiental es la formación de valores en el cuidado del medio ambiente, como lo enseñaba también, como lo mencionaba, Muy bien, el enseñar a reciclar, las 3 R's, a reducir, muy reciclar y reutilizar, es el conocimiento acerca de la función de la naturaleza, ¿sí? Y por acá tenemos la educación ambiental, es, es ser consciente de cómo podemos apoyar el medio ambiente y dónde buscar, ya para buscar cómo mejorar el entorno. Y por último tenemos es concientizar a los sujetos, ajá, en el cuidado y uso adecuado de los recursos, porque nos estamos acercando muchísimo a lo que también nos está mencionando. muy bien. Muy bien. Muchas gracias, maestro, por leer a Sí, los compañeros, ¿verdad? A los colegas que nos sí. comparten. Muy bien, pues sí, es lo que ustedes ya han escrito, han mencionado. ¿Y cómo nace la educación ambiental? ¿Por qué hablar de una educación ambiental? Más o menos, eh, nace a partir de la crisis planetaria en la que estamos viviendo. Esta pandemia, COVID-19 es un síntoma más, ¿sí? Es un síntoma más de esta crisis planetaria, ¿sí? Sí. Y esta crisis viene originaria, ¿sí? Se origina a partir
de nuestros hábitos, de nuestras acciones cotidianas que hemos estado llevando, ¿sí? Actividades depredadoras en las que nos hemos colocado a nosotros como seres humanos como los únicos que tenemos derecho de habitar el planeta. ¿Sí? Los únicos que podemos gozar de todo esto que nos rodea y pues desaprovecharlo, ¿no? O usarlo en abundancia. Sin Sí, embargo, ¿sí? Hay otras especies que tienen el mismo derecho de habitar este planeta como nosotros. Pero bueno, ante esa crisis nace una educación ambiental. Y nace una educación ambiental como una corriente, ¿sí? Nace como una esperanza por tratar de recuperar, ¿sí? Un equilibrio ecológico, por menos de ya no abusar de estos servicios que nos ofrece la naturaleza. Yo digo los mal llamados recursos naturales, porque al decir recursos naturales lo estamos viendo desde una perspectiva económica. Ese recurso que me está sirviendo a mí, ¿sí? Como los recursos humanos en las empresas. ¿Sí? No son personas, claro, son recursos. ¿Sí? Entonces, son los mal llamados recursos naturales, ¿no? Es la naturaleza y los servicios que nos ofrece. ¿Sí? Entonces, nace de allí, de una crisis que se ha originado a partir de nuestros hábitos, ¿sí? De nuestras acciones cotidianas. Están allí implícitas, las hacemos siempre, pero no nos damos cuenta que estas vienen a perjudicar al medio ambiente, ¿sí? Que es al final el lugar en el que nosotros vivimos y habitamos. Y el preocuparse por nuestro ambiente, por educar a nuestros niñas y niños en educación ambiental, pues no es más que un acto de amor, porque es el lugar de todos, es el lugar que habitamos todos, donde vivimos, y el cuidarlo, ¿verdad? Pues eh, demuestra ese amor, no solo por nosotros, sino por los otros, ¿verdad? Hablando de ese colectivo, de ser sociales. Así es. claro, sí, con todos los demás que también pues lo habitan, como lo acabo de mencionar, ¿no? Y no solamente personas, sino también pues otros seres vivos que también existen, bueno, sobre el planeta. Así es. Y ustedes se preguntarán qué hábitos o qué acciones estoy realizando de las que usted nombra que dañan al planeta o que inciden en esta crisis ambiental. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio reflexivo. ¿Sí? Vamos a pensar en un objeto de uso cotidiano, algo que siempre utilizamos. Me ocurre que como maestros, ¿sí? Siempre utilizamos un bolígrafo, porque hacemos nuestras Ujú. presentaciones, porque calificamos, etcétera, ¿no? O si no, están nuestros cuadernos, ¿no? Siempre ahí nuestra bitácora, ¿verdad? Llevando todo lo que pasó en el día, Claro. etcétera. O ahora, con esta modalidad a distancia, pues nuestra herramienta puede ser el celular o la computadora. Y entonces, ¿qué pasó? Muchos comentarios de muchos colegas tuvieron que cambiar de máquina, porque la que tenían no soportaba estas plataformas que sirven, ¿verdad?, para dar las clases. En pleno ejercicio de estos artículos tecnológicos, pues se echaron a perder, dejaron de funcionar, ¿verdad? El celular ya no aguantó y explotó, ¿no? Y tuvieron que adquirir uno nuevo. Una nueva computadora, un nuevo celular, se fueron a endeudarnos. Y lo mismo que los docentes hicieron o que les pasó, fue lo mismo que les pasó a los estudiantes. ¿Sí? Los que no contaban, pues fueron y lo adquirieron. ¿Sí? Y todo por qué? Pues por cumplir, por seguir aprendiendo, lo que sea. Pero es lo que genera al final. ¿Sí? Al final genera ese consumo, ¿sí?
que yo ya tenía algo, pero no me funciona para esto, hoy lo quiero. Pero ¿qué hay detrás de esa computadora? Digamos que ahora es de uso cotidiano. Vamos a reflexionar cómo está hecho, cuánto tiempo lleva, ¿sí? Cuánto tiempo la utilizamos. Y en ese trasfondo de cómo está hecha o de qué está hecha, nos vamos a encontrar con una historia negra, como por ejemplo la de los teléfonos, ¿sí? Donde en algunos de ellos se usa el coltán, que es un material que sirve, ¿sí?, para que estos teléfonos inteligentes sean más delgados y la pila sea muy duradera. Pero ¿qué sucede con el coltán? Allá en África, ¿sí?, que es de donde se extrae este material, es clandestino. O sea, las empresas dicen, usamos coltán legal, pero no es cierto. ¿Sí? Allá son explotados, allá no tienen condiciones sanitarias, no tienen condiciones de vida, viven en la precariedad. Y entonces, están en las minas trabajando bajo condiciones inhumanas para extraer el coltán y poder venderlo, ¿sí?, a estas grandes transnacionales que después a nosotros nos llega como el celular, ¿sí? Pero entonces, nosotros estamos teniendo, digamos, una zona de confort al tener el teléfono. Pero ellos que van por un solo material que utiliza nuestro teléfono, estamos hablando de un ejemplo del coltán, llegan, o sea, en la forma de extraerlo, arriesgan la vida. Y ya con eso, ¿sí? O sea, que no estamos cuidando del ambiente, no estamos cuidando de estos otros seres humanos, ¿verdad? Y entonces, si yo al año me compro 10 celulares, o cada año me compro uno porque ya salió el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, sí, y porque con mi tarjeta amarilla de ese logo de la llave, ¿verdad? Me dan créditos a facilidades, pues lo puedo adquirir, me endeudo, ¿sí? Y esto va generando, ¿verdad?, un consumo desmedido, que ese consumo tiene su incidencia en la naturaleza, como lo es en esa mina. Y así lo mismo nos podemos ir con la historia de la pluma, o con la historia de los zapatos, ¿sí? Los zapatos tardan 7 años en degradarse, más o menos. Pero entonces dejamos de utilizar los zapatos, ¿verdad? Porque no nos gustó, porque ya se mojaron, porque como ese tono ya no le quedó cuando yo los quise este, volver a pintar, no sé, ¿sí? Y entonces los vamos dejando, ¿verdad? Y vamos acumulando esos recursos naturales, ¿sí?, los mal llamados recursos naturales, en estos objetos de uso cotidiano. Pero esto no es porque uno quiera, ¿verdad? Esto es como parte de las acciones del mercado o de la economía capitalista que nos invita a comprar, a adquirir y a decirnos que si yo no uso, que si yo uso de esta pluma transparente, es que soy un maestro chairo, ¿no? Por ejemplo. Y si uso una pluma, ¿sí?, de estas bonitas, ¿sí?, y no soy un maestro fifí, ¿y qué quiero ser? O sea, este capitalismo, este sistema económico que nos invade y nos invita al consumo excesivo y desmedido, está centrando todos los valores humanos en los objetos. Por ejemplo, en esta pluma. Porque si yo uso esta pluma, entonces sí tengo prestigio. Entonces sí soy el profesor Cristian, ¿sí? Porque si uso no tengo poder, no tengo relevancia, ¿verdad? Y lo mismo pasa con los teléfonos, o lo mismo pasa con las computadoras, o con cualquier objeto que nosotros utilizamos, ¿sí? Agregamos o damos todo el valor hacia el objeto y no a la persona, no al ser humano. Y esto lo podemos ver también claro en nuestras relaciones sociales. Si vemos a alguien que está
digamos, mal vestido o descuidado en su aspecto personal, lo encontramos en la calle o se sube al transporte público, inmediatamente vienen los prejuicios. Inmediatamente comenzamos a pensar en que esa persona se dedica a cosas malas o que es muy pobre y mantén tu sana distancia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si encontramos a una persona bien vestida, bien parecida, etcétera, etcétera, pues dice, ay, esa persona, qué porte, qué elegancia, mira qué bien se viste, ¿verdad? O luego las compañeras docentes que llegan a la escuela cuando hay clases presenciales con el bolso amarillo, las zapatillas amarillas, el abrigo amarillo, ¿verdad? Llegan uniformaditas, de colores todos los días y no repiten ropa en un mes, en 2 meses, ¿verdad? Muy bien, es un gusto, digo, es válido, pero hay ese consumo desmedido. ¿Sí? Son esas pequeñas acciones que inciden en el ambiente. Y entonces, si yo hago esas cosas, ¿cómo voy a educar a mis alumnos ambientalmente? Ahora, la educación Ya, ambiental no es plantar arbolitos. Claro, es parte de las secciones, pero eso no es la educación ambiental. Tampoco será ecología. ¿Sí? Plantar un arbolito es parte de una cadena de acciones en la cual los alumnos o el profesor, ¿verdad? Es lo último que hace, ¿sí? Cuando ya está convencido y cuando ya cree que debemos de cuidar este ambiente y que debemos educarnos para cuidar del ambiente. ¿Sí? ujú, Entonces, bueno, después de este proceso un tanto reflexivo sobre poner el valor a las cosas y no a nosotros, sujetos, personas o a los demás especies que habitan este planeta, vamos a pasar a decir qué no es la educación ambiental. Eh, claro. en el programa de la nueva escuela mexicana, el año pasado nos dieron las fichas, ¿verdad? Las fichas de trabajo, las 9 fichas que podríamos trabajar como escuela, ¿no? En colectivo. Y una de ellas, me parece que es la 3 o la 4, es la ficha del cambio climático. Y allí nos invita sobre el uso de la electricidad, ¿no? Que los niños tienen que hacer su registro de cuánta luz se gasta en las casas, en su casa. Ujú. ¿Sí? Y ya ahí se queda la ficha. Bueno, vamos a decir qué no es la educación ambiental o qué acciones de nuestra práctica docente no pertenecen meramente a educar ambientalmente. Una es como, ya se mencionaba, el reciclado. ¿Sí? ¿Qué entendemos por reciclado? A ver, niños, para el día de mañana se van a traer, ¿qué será? Un cono del rollo de papel. ¿Sí? Y entonces hay los Sí, niños, ¿verdad? Se gastan todo el papel hasta obtener el rollito que pidió el maestro, la maestra, porque la pidió. O les dice, para el día de mañana se traen una botella de refresco. Fíjense nada más qué contradicción tan grande. Para el día de mañana se traen una botella de refresco de 3 litros. Y entonces, sí llamero los niños, sí llamero los papás, van a andar por las calles buscando en la basura, ¿verdad? De la botella de 3 litros. Pues no, van a la tienda, compren su refresco de 3 litros, se lo toman todo ese día, toda la familia ayuda, para que otro día el niño cumpla con el material. Y al final, ¿qué cosa hacen con ese rollo de papel? O al final, ¿qué hacen con esa botella? Ah, pues con la botella hacen, no sé, una alcancía, un lapicero, un cisne, ¿no? Y además de la botella, ujú, ¿sí? Les piden que el encaje, que el foamy, que las limpiapipas, que la pintura, ¿sí? Y entonces, lejos de reciclar eh, esa botella, ese PET o ese cartón, lo que se está haciendo es generar más basura. Porque ¿a dónde va a terminar esa botella? ¿A dónde va a terminar ese cartón? Por mucho que la mamá quiera a su hijo y por mucho que haya hecho un excelente trabajo,
ese cartón o esa botella reciclada va a durar a lo mucho 5 años en casa, o 6 años, lo que dure la primaria. Y después se va a la basura. Pero ya no solamente es la botella de 3 litros sola, ya no solamente es el cartón del papel, sino que ya va agregado el foamy, ya va agregado el limpiapipa, o sea, ya es más basura. ¿Sí? Y entonces, de ninguna forma, eso es el reciclaje. ¿Qué es? ¿Qué sí es el reciclaje? Reciclaje, ¿sí?, es volver al ciclo. ¿Sí? Reciclaje, volver al ciclo. ¿Cómo hacemos para volver al ciclo esa basura? Por ejemplo, cuando hacemos el papel reciclado, ¿sí?, con periódico, con las hojas del cuaderno, ¿verdad? Lleva todo un proceso que por supuesto no es inmediato, no es rápido, porque también la educación ambiental va en contra de lo efímero, de lo instantáneo. Y entonces ese proceso de reciclar el papel, ¿verdad? Mojándolo, dándole ciertos cuidados para volverlo a ocupar, o el periódico, eso sí sirve, ¿verdad? Eso sí. ¿Por qué? Porque estoy volviendo al ciclo el papel. Estoy volviendo al ciclo, a la función que tenía el periódico. Lo mismo que hacemos con el agua, ¿sí? Cuando hablamos de reciclar el agua, decimos, el agua que ocupamos para lavar la ropa nos puede funcionar para otras actividades, ¿sí? Pero entonces el agua sigue siendo o sigue teniendo su función primaria, ¿sí? Y lo estamos volviendo al ciclo, al reciclaje, ¿verdad? Y no le estamos aquí agregando ojitos movibles y cosas raras, ¿sí? No estamos generando mayor basura. ¿Por qué, Claro. como les decía al principio, por qué el plantar un árbol no es tampoco educación ambiental? Bien, les decía la última acción de la educación ambiental, pero por sí solo, decir, niños, el día de mañana vamos a plantar árboles, porque somos ecologistas, porque vamos a cuidar del ambiente, ¿no? Y entonces en la escuela, pensemos en una escuela con un espacio grande, o donde se han construido jardineras, ¿sí? Eh, alguien, o la mesa directiva, o algún político, no sé, alguien dona árboles, ¿sí?, y se planta, ¿no? Y las fotos y las evidencias para supervisión, y todos acá en primera fila, ¿verdad? Y entonces es un magno evento. Pero esos árboles por sí solitos, ¿sí?, o sea, no pueden hacer nada, digámoslo, ¿sí?, en el sensibilizar al individuo, porque de eso trata también la educación ambiental, de sensibilizar, de hacer consciente, ¿sí? A mis espaldas, si pueden apreciar, tengo ahí al santo de la devoción, ¿verdad? A San Paulo Freire, ¿sí? ¿Qué nos va a decir Paulo Freire, verdad? Hay que concientizar, hay que educar para liberar, para transformar. Ya no es educación bancaria de transmitir, de que solo yo sé, yo tengo todo el conocimiento, voy a vertir ese conocimiento a los niños, como si se trataran de vasos y yo tengo el agua, ¿verdad? No. Hay que hacerlos conscientes, que lean su realidad. Entonces, plantar un árbol es lo último que se puede hacer. Pero cuando ya se planta el árbol, ¿sí?, cuando ya el maestro, la maestra invita a los alumnos a que planten un árbol o que hagan el germinado de alguna semilla, tiene que ser porque ya estos estudiantes están convencidos, están sensibilizados con el tema. ¿Sí? La apuesta en la que aún hay una esperanza ambiental. Bien, ¿qué otra cosa no es la educación ambiental? ¿Sí? En los parques, por ejemplo, hay letreros, ¿sí? Hay letreros que dice, cuida el ambiente, no tires basura. O hay otro, por ejemplo, ¿sí?,
Eso no es educación ambiental. ¿Sí? Únicamente se está informando o diciendo a las personas que no tienen basura. Pero el no tirar basura no sensibiliza. El problema no es que no haya botes de basura. El problema no es que haya contenedores, ¿verdad?, para la basura orgánica, inorgánica. La basura tampoco el problema es que la basura esté, digámoslo, en las calles, ahí tiradas, en los parques, en los mares. ¿Cuál es el verdadero problema? La basura en sí. ¿Quién genera la basura? ¿Nosotros? Lo generan estas grandes empresas que nos invitan al consumo, y para comprar esta pluma viene en un empaque y ese empaque viene dentro de una caja de cartón. ¿Sí? Y entonces esta caja de cartón, inmediatamente que la compramos, va a la basura y el empaque de plástico va a la basura. ¿Sí? Y esta pluma, cuando se le acaba la tinta, igual va a la basura. O sea, esa generación de basura no necesaria es el problema. Pero no somos nosotros, es la industria quien fabrica la basura. Hay un comercial en televisión donde una empresa refresquera cuida el ambiente, ¿verdad? Y entonces tiene un proyecto de recolección de sus latas. ¿Sí? Y ahí pasa en la playa, y pasa en las calles, ¿verdad? Recogiendo sus latas. ¿Sí? O esa misma empresa refresquera dice que cuida el ambiente y que por eso invita al consumidor a que a la tienda lleve su envase retornado. ¿Sí? Y entonces con un solo envase puede haber en ese solo envase se vierte el refresco una vez que se termina, ¿verdad? Tú lo llevas a la tienda y ya no se produce el plástico de tantas botellas. ¿Sí? Pero eso es una farsa de esta empresa y de algunas otras que se dan el lujo, ¿verdad?, de decir que son ambientalistas. ¿Por qué? Porque la educación ambiental también tiene que ver con nuestra alimentación. ¿Sí? Obviamente que un refresco, ¿verdad?, pues no es bueno para nosotros. Ya en Oaxaca está prohibido para los niños. ¿Sí? Pero Sí, sí, entonces, acaba de eso. así es, maestro. Entonces, el problema no es, ¿sí?, los contenedores de basura o la basura en sí. ¿Sí? El problema es la industria que genera esa basura, que la fabrica. Bien, ¿qué otra cosa no es la educación ambiental? Eh, bueno, ya nombramos la basura, ya nombramos los arbolitos, ya nombramos este, el uso, ¿no?, de nuestras prácticas cotidianas, el uso de objetos, ¿sí? El reciclaje, también ya lo abordamos. Me está haciendo falta un punto, ¿sí? Eh, bueno, ahora sí lo recuerdo, lo digo. No, no será comúnmente en las escuelas hacemos el proyecto de la huerta escolar, tal vez, no lo sé, tal vez sea. No, lo de el huerto escolar es, creo que bueno, ¿no?, siempre y cuando Ujú. detrás de ese huerto haya toda una información, ¿sí?, haya toda una sensibilización de parte del maestro a los estudiantes y al final, ¿verdad?, se decida o se opte, obviamente el maestro ahí guiando, ¿verdad? ¿Qué les parece si ahora hacemos un huerto, ¿verdad? Magnífico, ¿sí? Pero además que se le dé ese Ujú. uso y esa continuación, porque estos proyectos Sí, claro. nos los pide el director, nos los pide la supervisión y se hace. ¿Sí? Está el huerto, se hace, muy bonito y al final se descuidan, ahí quedan, ¿no? Entonces, ir empezando, ¿verdad?, por generar allí un poco, eh, no sé, lo que vayan a sembrar, de papas, ¿no? La papa puede ser algo fácil de que se dé,
puede ser. Y entonces que los mismos niños, ¿verdad? Recolecten ese, eh, la papa y la lleven a casa para que le encuentren también un sentido y una relevancia, ¿no? No nada más que está el huerto y las cosas del huerto se quedan para la escuela, o no, sino que para ellos. Y bueno, se me fue la otra cosa que tampoco era educación ambiental y que comúnmente lo llegamos a realizar. Pero bueno, ahora hablemos de qué sí es la educación ambiental. ¿Cómo yo, maestra, Claro. maestro, sí puedo hacer educación ambiental? ¿Sí? Pues es muy sencillo, no es nada del otro mundo, ¿verdad? Como ya lo he mencionado, es, primero, como nosotros como docentes, informarnos. ¿Qué es la educación ambiental? ¿De dónde parte? ¿Cuáles son estas dimensiones sociales, políticas, culturales, económicas, educativas, en la que está inmersa la educación ambiental? Creer en que todavía tenemos una esperanza ambiental. ¿Sí? Y a partir de ello, ir sensibilizando a nuestros estudiantes. Pero no lo podemos hacer en una clase. No lo podemos hacer destinando 30 minutos de la jornada escolar para hablarle a los niños que otras especies tienen el mismo derecho que nosotros a habitar el mundo, a habitar el planeta. O tampoco les podemos decir que hay una crisis. Miren, por ejemplo, este ejemplo es muy, muy común. Y que nosotros como maestros, cuando nos hablan de que hay una crisis planetaria, de que hay un cambio climático, lo primero que se viene a la mente, porque también de eso se ha encargado la industria, ¿sí? Es de decir, los osos